Estudiantes, buenas tardes. Vamos a continuar con nuestras clases. El tema de hoy va a ser el estudio de la balística. ¿Por qué este tema es importante para el médico en el ejercicio de la profesión? Porque cualquier momento le va a llegar a la emergencia un herido de bala y el médico va a tener que, ya les había dicho anteriormente, el médico antes jugaba solamente un rol, el de curar. Hoy se le ha añadido otro rol, el de contribuir con la justicia en el esclarecimiento del hecho. Entonces, cuando les llegue un herido a la emergencia, o cuando les llegue un herido y en el estadio de la emergencia o en la hospitalización se muera, con mayor razón, o hay veces los van a convocar para hacer el reconocimiento de un cadáver. En todos esos casos ustedes tienen que presentar informes, y un informe que no da lugar a error alguno, ¿no? Porque la justicia es muy estricta. Entonces, eso es lo que vamos a aprender en este tema. Bien, para que entiendan bien ustedes lo que es la balística, vamos a empezar a ver lo que es la estructura de un proyectil. Acá tenemos un proyectil, un dibujo esquemático, ¿no? Está constituido entonces por una parte posterior, donde en la parte central tiene una cápsula o detonante, una vaina, se llama vaina, casquete o casquillo, en la parte central, que es una cavidad que está rellena de un componente químico que es la pólvora, y luego una parte maciza que es el proyectil propiamente dicho, o que se llama también ojiva. Entonces, acá en este tema del proyectil, ¿por qué un instrumento tan pequeño, un objeto más bien tan pequeño, puede causar tantas lesiones? Eso está dado por la acción de dos fenómenos, sustancias químicas que van a actuar gracias o en combinación con factores de la física, ¿no? ¿Qué es la pólvora? La pólvora es un componente químico formado donde los componentes básicos son el nitrógeno y el azufre. El nitrógeno en forma de nitratos y el azufre en forma de sulfuros. Mezclados constituyen la pólvora. Esta pólvora, ¿qué característica tiene? Es totalmente inflamable, explosivo, es decir, todos los componentes químicos de la naturaleza tienen pues una clasificación en grados, ¿no? Por ejemplo, la gasolina, si nosotros prendemos fuego a la gasolina, todos ustedes saben que va a haber una explosión, un incendio. Le ponemos un fósforo al agua y se va a apagar. Entonces, vean ustedes, tienen cualidades diferentes. Y la pólvora tiene esa cualidad. Estos dos componentes químicos tienen esa cualidad de ser explosivo, de ser inflamable, y eso es lo que se aprovecha. Entonces, los inventores han colocado la pólvora utilizando una virtud o un fenómeno de la física que es la cámara cerrada. O sea, ponen la pólvora en un lugar completamente cerrado, generando un fenómeno de la física que es el fenómeno de la cámara cerrada. Este proyectil, entonces, ya colocado dentro de un arma de fuego, aquí también un dibujo esquemático de un arma de fuego, vean, se coloca en el caño. Acá el arma de fuego tiene un aparato que es un percutor, un martillo, algo que va a golpear en esta parte de la cápsula detonante, que también tiene unos granos de pólvora, ¿sí? Ese golpe que proyecta va a ser, acá existen dos pequeños canales, esta cápsula detonante se comunica al interior del casquillo o casquete. Entonces aquí va a generarse una chispa, la chispa va a penetrar al interior del casquillo donde está la pólvora, esta pólvora va a arder y va a haber una transformación de la materia. Y ya vimos también anteriormente lo que nos enseñaron en los primeros años de nuestra educación. Nos enseñaron que la materia no se crea ni se destruye, sino se transforma. Entonces aquí, esta pólvora que se encuentra en estado sólido, por efecto de la chispa del fuego, va a arder y va a cambiar su estado
de pólvora en estado sólido va a cambiar a pólvora en estado gaseoso. ¿Y qué hacen los gases? Los gases se expanden. Entonces vamos a tener una gran expansión de gases, al interior de una cámara cerrada. Estos gases van a empujar en todas las direcciones, ¿no? Acá tenemos las paredes de metal, no van a poder romper. En cambio, el proyectil está solamente colocado, o sea, está diseñado de esa manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Estas fuerzas de la pólvora van a empujar este proyectil que va a salir hacia adelante para ir por la atmósfera, ¿no? Este es el mecanismo por el que se produce un disparo. Entonces, hay la combinación de componentes químicos que actúan utilizando algunas cualidades de la física, ¿no? Bien, la balística para su estudio se ha dividido en balística interna y balística externa. La balística interna es todo lo que ocurre al interior del arma, lo que les explicaba hace un momento, ¿no? La presencia de un percutor que percute, produce la chispa, arde la pólvora y la pólvora va a hacer que salga este proyectil por el espacio. Una vez que pasa los límites del arma de fuego, entonces se llama balística externa. Esta balística externa la dividimos en dos. En balística de trayecto, cuando el proyectil está viajando por la atmósfera, y en balística de impacto, cuando llega a incidir en un objeto. En este caso no es objeto, es el ser humano, cuando nos interesa a los médicos y a la medicina legal. Porque si este proyectil llegara, por ejemplo, a una pared o llegara a un cerro, etc., no es tema de la medicina legal. Pero cuando va a impactar en un ser humano, ahí ingresa en el campo de la medicina legal y es lo que nos interesa y lo que vamos a estudiar. No se olviden, entonces, balística de trayecto, balística de impacto, y el lugar en el que quede el proyectil se llama lugar de reposo. ¿Ya? Bien, ¿dónde ingresa la labor del médico? El médico tiene un rol importante en esto. Cuando a nivel de la ciudadanía se encuentra un herido o un muerto, ¿qué hace? La gente denuncia a la policía. La policía acude y hace un cerco, y hoy en día utilizan unas cintas que se llama el lugar de la escena del crimen. Acá lo primero que hay que diferenciar, si el paciente, si la persona, si se detecta que este es un cuerpo sin vida, entonces acá toma relevancia en la búsqueda de todos los signos de la muerte para proporcionarle al sistema judicial, ¿no? En cambio, si está vivo por mandato de la ley, lo primero es mantener la vida. No importa que descuidemos los signos que se encuentren de los signos de la causa de muerte, pero lo importante es salvar la vida y trasladarlo a un servicio de urgencia. Verán ustedes que en ambas situaciones siempre quien actúa es el médico. En ponerle el cerco actúa la policía. Luego, si está vivo, ¿dónde va a llegar? A un centro de emergencia. ¿Quién lo va a examinar? El médico de emergencia. Si está muerto, lo llevarán al Instituto de Investigaciones Forenses y será el médico forense. ¿Qué tenemos? Médico y médico. Ese es el rol que tiene el médico en esta situación. ¿Ya? Vamos a ver ahora, tratar de hacer una explicación más bien práctica de lo que ocurre. Y para eso vamos a, aquí un modelito, hemos dibujado un modelo, vamos a simular un cuerpo con una herida de bala, con el proyectil dentro de la cavidad torácica, en reposo, y reitero, puede estar muerto o vivo, ¿no? ¿Qué es lo que le interesa a la justicia? A la justicia le interesa, en última instancia, determinar quién fue
quién fue el que hizo el disparo para meterlo preso. ¿Sí? Ese es el fin de la justicia. Y el médico se vuelve una pieza importante para llegar a esta situación. Bien, el primer paso, el paso número 1, podemos decir, consiste en la identificación del arma. O sea, ¿cuál fue el arma que disparó? Acá tenemos, por ejemplo, un arma de tipo pistola, podemos tener un arma larga de tipo escopeta, por ejemplo, ¿sí? Y van a ver que las características que encontramos, los proyectiles son diferentes, etcétera, que nos permiten identificar el arma. Esta primera función no le interesa al médico y no lo hace el médico, lo hace la policía. La policía. ¿Cómo identifica el arma? El arma se va a identificar, podemos identificar siempre si logramos encontrar el proyectil. Y el proyectil hemos visto que tiene dos partes, un casquillo casquete con una parte posterior que se llama culote, no les dije antes, y donde tiene la cápsula detonante y la ojiva propiamente dicha. Es ahí que va a poder identificar. Pero ¿dónde ingresa el médico? El médico es muy probable que encuentre el proyectil al interior del cuerpo. Y aquí hay reglas, ¿no? Si el médico en un acto quirúrgico va a encontrar el proyectil dentro del cuerpo, hay una regla que no debe causarle el médico ninguna lesión a este proyectil, porque es a través del estudio de este proyectil y del casquillo o casquete que puede encontrar la policía que se va a identificar el arma, ¿no? ¿Qué hace el policía? En la escena del crimen va y busca el casquete o casquillo. Encuentra el casquillo, se va a fijar en la parte posterior, en el culote, al medio de la cápsula detonante, va a ver, acá en rojo puse, la seña o cicatriz, si quieren llamar, ¿no? Una marca que deja el percutor del arma. Esta marca es única de cada tipo de arma. Aunque tengan la misma fábrica, hayan sido fabricados el mismo día, viene a ser como la huella dactilar de la balística, ¿no? No hay dos armas que nos hagan que nos dejen el mismo tipo de huella o marca en la cápsula detonante, por una parte. Y el proyectil, que a veces es encontrado en el campo, otras veces encontrado en el cuerpo de la persona, también va a recibir unas marcas o huellas. ¿De dónde? De un sistema de estrías que tiene el caño del arma. Estas estrías que tiene el arma va a producir estas estrías en el proyectil, en la ojiva, y estas también son únicas. Y la recomendación que les hacía hace un momento de que deben manejar con cuidado cuando se encuentra un proyectil, se lo agarra con la mano, nunca utilizar, por ejemplo, una pinza coger que va a causarle un daño, un signo, una huella en el proyectil, porque estaríamos alterando la investigación criminal. Entonces, ¿qué el médico debe agarrar? ¿Para qué? Para conservar estas huellas. No puede, a través de algún instrumento quirúrgico, ponerle otra seña. ¿Por qué? Porque al tener otra seña, ya este proyectil va a ser descartado en la posibilidad de que haya sido disparado por esta. Entonces, verán, esos son los dos mecanismos de la balística interna y que nos sirve para identificar el arma. Esta parte de la balística generalmente lo hace la policía. Existe una especialidad que es la licenciatura en balística. Haremos 5 minutos más y estoy. Adelante entonces. ¿Ya? Vamos a pasar, una vez identificado el arma, el segundo paso es la identificación de la persona que ha hecho el disparo. ¿Qué necesitamos para relacionar estos dos pasos, ¿no? La identificación del arma y la identificación de la persona? Acá interviene entonces ya
el examen semiológico que haga el médico. ¿Qué examen tiene que hacer el médico en el paciente, en la persona, en el cuerpo, sea si esté vivo o esté muerto? El examen médico. Primero va a determinar el número de heridas, ¿no? La localización de las heridas. ¿Qué significa esto? Que el médico tiene que recordar lo que aprendió en el primer año de la facultad, que es toda la anatomía topográfica, ¿no? No hay lugar a error, ¿no? Porque solamente si uno se equivoca en el informe, el abogado va a tener un recurso para eliminar ese informe médico y que le va a generar responsabilidades al médico, ¿no? Una vez que tenemos el número de heridas, la localización anatómica, vamos a diferenciar cuál es el orificio de entrada o si existe también un orificio de salida. Por ejemplo, una persona que tenga dos orificios, dos heridas, entonces, ¿qué nos planteamos? Una herida puede ser de entrada y la otra de salida, o al contrario, pueden ser dos de entrada y estar en el interior del cuerpo los dos proyectiles. Entonces, primer paso, reconocer el orificio de entrada del de salida. Luego va a hacer un estudio del trayecto del proyectil, ¿ya? Cuando hablamos del trayecto del proyectil, vamos a ver, a ubicarnos en los tres planos del espacio. ¿Y cómo se describe? Entonces tendrá que describirse tanto en la historia clínica como en un informe o en un certificado, si el proyectil fue de adelante hacia atrás o de atrás hacia adelante, de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, ¿no? Eso es esencial para la información. Entonces, el trayecto y el orificio de salida si estuviera. El factor más importante es el orificio de entrada. ¿Por qué es el orificio de entrada? Porque es ahí donde van a quedar todos los signos del disparo, ¿no? Los signos del disparo van a quedar en el orificio de entrada y eso es lo que vamos a estudiar con mucha calma porque es lo más importante, ¿no? Les decía, cuando a ustedes les llega un herido a la sala de emergencia, lo atienden, etc., después de un tiempo, lógico, ustedes tienen el rol de salvar la vida, curar la herida, etc., pero les va a llegar el requerimiento fiscal que les va a decir que les reporten todo lo concerniente a la herida. El número de heridas, la localización, cuál era el de entrada, de salida, qué signos tenía, ¿sí? Si ustedes no registraron adecuadamente, pues van a estar en dificultades, ¿no? Entonces, ¿cómo diferenciamos un orificio de entrada del de salida? Generalmente, acá, ¿ya? Generalmente, pero no siempre, porque hay excepciones, el orificio de entrada es de menor tamaño que el de salida, ¿sí? El orificio de entrada va a tener una cantidad de signos semiológicos, que es lo que vamos a pasar a estudiar posteriormente, ¿ya? O sea, el orificio de entrada tiene una serie de signos semiológicos que nos permiten asegurar con total certeza que es el orificio de entrada. Después los bordes de la herida van a estar invertidos. En cambio, en el orificio de salida, generalmente es de mayor tamaño, los bordes invertidos, y no vamos a tener los signos que provienen del golpe o de la contusión que hace el proyectil y de la pólvora que emerge o que sale del disparo. Ya. La siguiente clase vamos a continuar y voy a dejar para la siguiente clase para hacerlo con calma el estudio de estos signos, porque la justicia les pide, el requerimiento fiscal les dice: señor médico, usted atendió al paciente Juan Pérez, díganos qué tipo de herida, qué dirección, etcétera, y les va a pedir la distancia del disparo. La distancia y la dirección del disparo son los elementos principales
para la ciencia de la criminalística para poder esclarecer un hecho criminal. Y el rol del médico es importante. Y no solamente va a terminar que aunque ustedes hagan un certificado o un informe médico, sino que van a ir a los estrados judiciales a defender frente al juez, frente al fiscal y frente a los abogados adversos todo lo que han escrito en su documento. De ahí la importancia que tiene este tema y vamos a explicar con calma la siguiente clase. Gracias.